¿Sabías que a lo largo de la historia la sangre ha jugado un papel importantísimo, un papel determinante, tanto en la historia de la medicina como también en la historia de la sociedad? Es por eso que el día de hoy vamos a descubrir las razones detrás de la prohibición del consumo de sangre que encontramos en Levíticos capítulo 17, versículos 10 y 11. También entenderás conceptos claves como el sistema ABO y cómo todo esto se relaciona con la historia de la barbería. Entenderemos por qué nuestra sangre es roja y cómo es posible que los animales, como por ejemplo los pulpos, tengan la sangre azul. Finalmente, el invitado de hoy se dedica al mundo de la medicina. Traerá algunas experiencias que él tuvo, que pudo presenciar en el hospital y que la verdad están buenísimas. Así que sin más preámbulos, comencemos. Entonces, la canalizamos, le ponemos el catéter. Muchachos, yo veo esta sangre como rara. Y justo estaba la anestesióloga detrás de nosotros y nos dice, de hecho hay gente que solamente da una sangre porque les da pena hacerse esas pruebas. Hola people, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha tratado la vida? Espero que súper bien. Bueno, bienvenidos al podcast. Voy a traer gente súper chévere como Diego que ya está saludando. La verdad que muy contento de que estés acá. Como David, este es otro genio y además es también panameño. Diego, ¿de qué parte de Panamá eres? Soy de un pueblito que está cerca de donde vive David, de hecho, se llama Boquete, Es y un es hueco. montaña, Mentira, no, es es que... un hueco. Sí. Fíjate que es como Medellín, pero Ajá. en chiquito. O sea, es un valle rodeado de montañas. Oh. Es la misma idea. O sea que cambiaste de país, pero quedaste como en el mismo environment, en el mismo ecosistema. Claro, a mí me encanta este clima, hermano. Yo no lo puedo abandonar. Ah, pero bueno, ya te salió a los países, me encanta ese clima, hermano, perfecto. Hey, entonces, yo quiero que ustedes sepan, como vieron en el título, que vamos a estar hablando de la sangre. Y pues obviamente como este tema, este canal es también, tiene contenido cristiano, contenido bíblico, pues también le tuve que meter algún versículo, ¿cierto? Como para que también tengamos sobre alguna idea. Y bueno, justamente traigo a Diego porque Diego es enfermero, ¿no? Enfermero, estudiante de enfermería, es un buen amigo mío. ¿En qué semestre vas? Octavo. Octavo semestre, o sea que ya sos casi médico, casi doctor. Mentira, no, yo sé que a ti no te gusta ese... Tú eres enfermero a mucha honra, tú A amas la mucha enfermería. honra. Esta es mi disciplina. Excelente. Y tú eres de una familia también de gente de la salud, ¿no? Gente que trabaja en la salud. Eh, no mayoritariamente, pero sí hay muchos profesionales de la salud. Y profesional de la salud más cerca que tengo es mi madre, que es Exacto. nutricionista. Oh, perfecto, Ah, bueno. Bueno, entonces, como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a estar hablando sobre que la sangre es vida. Pero esto no lo digo yo, no lo dice Diego, esto lo dice la Biblia. Vamos a leer rápidamente el versículo que lo vamos a encontrar en Levítico 17, 10 y 11, que aquí dice, si un israelita o algún extranjero que viva en el país y coma carne con sangre, yo me pondré en su contra y lo expulsaré del país. Esto lo está hablando Dios, ¿no? Porque dice, porque la sangre es la que da vida al cuerpo. Entonces, pues en otro espacio vamos a poder hablar un poquito más de cuál es el contexto de esto de Levítico, pero hoy quiero aprovechar que tenemos a Diego, un experto acá de la salud, para que nos hable justamente de la última frase que dice que la vida está en la sangre, ¿no? La sangre es la que da vida al cuerpo. Entonces, comencemos, Diego. Yo quiero preguntarte para que la gente también sepa, para que yo también me vaya culturizando en qué es la sangre. ¿Qué es la sangre? ¿Cómo está constituida? ¿Es solamente agua? ¿Qué es la sangre, men? Ok, es una pregunta compleja por el hecho de que la mayoría de los académicos se ha estado preguntando lo mismo en el último, en la última década. Pero podríamos definir la sangre como un conjunto, pues es un líquido, ¿no? Sí, primeramente yo creo que sí, ¿no? Es Es un un líquido. líquido. ¿Todos estamos de acuerdo Es con un eso? líquido, es un líquido que está constituido por tres partes. perdón, 54% Ok. plasma, 45% glóbulos rojos y 1% plaquetas y glóbulos blancos. Y pues tiene como propósito pues ser un medio de transporte.
podríamos decir El que a lugar del grandes cuerpo. rasgos es el lugar del cuerpo. Entonces, al menos a mí me gusta pensarlo así. O sea, al ser el medio de transporte principal, mira, ¿qué es lo que hace? Tiene tres labores principales la sangre. Okay. Transportar el oxígeno, transportar hormonas, transportar, mantener tus defensas al día, eh, y transportar los nutrientes que consumimos en la comida a donde lo necesitemos. Es decir, la, la, la sangre es ese medio que va a llevar todo lo que tú necesitas a donde debe llegar, ¿A dónde lo necesitas? donde usted lo necesite. Ahora yo te pregunto, ¿de qué te sirve respirar si no tienes sangre? Y bueno, tendría oxígeno, pero no tengo, exacto, no tengo, No, no te sirve de no me absolutamente sirve de nada nada. porque tiene que llegar a los órganos, que ahí es donde se necesita el oxígeno. ¿De Okay. qué te sirve comer si no tienes sangre? Sí, claro, no se puede transportar el alimento, nada. Sí, es un intermediario principal. Eso y pues bueno, ya en menor medida, aunque no menos importante, las hormonas. Que eso es un tema muy interesante, pero para otro día. Entonces, Okay. en resumidas cuentas, si las venas y las arterias vienen siendo algo así como las carreteras, tú mismo lo dijiste, la sangre vendría siendo el medio de transporte, el Uber, El Uber del básicamente, cuerpo. el Uber del cuerpo. Ok. Y hay algo que yo creo que todos conocemos porque todos hemos tenido clase de biología, Ujú, ¿cierto? Que son las venas y las arterias. Me imagino ujú. que siempre, no sé si estoy en lo correcto, creo que las arterias son las que se pintan siempre en azul y las venas las que se pintan en rojo, ¿no? Bueno, cuando las describimos anatómicamente hablando, es al revés, fíjate, Sí. porque, ajá, las arterias son las que solemos pintar de De rojo. rojo y azul las venas. Ahora, esto sucede por el hecho de que, perdóname, creo que aquí hay un camión de la basura cerca, no sé si hay algo por allá. No, creo que no, pero no pasa nada, de eso no podemos Ok, ok. Entonces, lo que sucede es que eso se diferencia principalmente porque hay características muy específicas de la sangre arterial y de la sangre venosa. Okay. Y a modo de representarlo gráficamente, eh, quisimos poner rojo las arterias porque es un poquito más roja la sangre arterial que la sangre venosa. ¿Ok? Entonces, no es necesariamente ese color en el cuerpo humano, tienen el mismo aspecto, pero las describimos así anatómicamente más que nada cuando enseñamos a las personas o los profesionales de la salud, aprendemos a identificar anatómicamente todo. Pero en sí, en resumidas cuentas, para responderte la pregunta, las arterias se encargan de llevar la sangre con oxígeno de tus pulmones a los órganos. Y las venas se encargan de extraer esa sangre de los órganos y llevarlas de nuevo a tus pulmones para que haya el intercambio gaseoso de dióxido de carbono por oxígeno y continúe su ruta. Es por eso que a la sangre arterial le decimos sangre oxigenada, porque las lleva a los órganos y para que los órganos hagan Funciones. energía, Ajá. necesitan oxígeno. Ok. Entonces, una vez ya pasan por los órganos, la llamamos sangre desoxigenada y llevan a las venas y bueno, como ya te expliqué, van de nuevo a los pulmones. Ahora, aclaro una cosita. Cuando digo que la sangre venosa es desoxigenada, quiero decir que tiene un porcentaje menos de oxígeno. No es que esté totalmente ausente de oxígeno, ¿ok? Ok. Sí, porque suele haber esa confusión, ¿no? Pues sí, eso pasara en Bolivia, pero quería dejar eso O sea claro. que el Entonces, oxígeno siempre tiene que estar presente, solo que en menor cantidad. Ok. exactamente, es correcto. Entonces, arterias son las que llevan la sangre a los órganos y las venas son las que extraen esa sangre de los órganos. Entonces, lo que siempre he escuchado es que las arterias son la sangre, entre comillas, limpia, o sea, que tiene como todo y va a hacer el trabajo, y ya las venas son lo que ya, digamos, se tiene que volver a oxigenar, se tiene que volver a...
a funcionar. O sea que la sangre de las venas se vuelve a oxigenar y se vuelve a pasar otra vez por las arterias. O es ya la sangre de las venas, ¿para dónde va? Efectivamente, el detalle es que no te lo respondí, perdón. Ajá. La respuesta es la primera, sí. Vuelve a pasar por las arterias, pero como está desoxigenada y trae una carga también de dióxido de carbono, ¿Correcto? va a ir al corazón y del corazón va a pasar a los pulmones. Y en los pulmones va a botar todos esos desechos, que principalmente son el, el dióxido de carbono, y ahí mismo en los pulmones va a recuperar el oxígeno. ¿Ok? Perfecto. Y de ahí pasa al corazón y vuelve de nuevo a las arterias. Perfecto. Y yo quiero que tú me ayudes a entender esto. O sea, yo creo que la sangre en las arterias, por eso es lo que tú dices que está oxigenada, es más rojita, exacto con lo que tú estás diciendo, y la otra es como más negrita. Por eso cuando no Exacto. le sacan sangre justamente de las venas, ¿cierto? No de las arterias, Es más oscura. porque es más oscura y tiene como Ajá. esos desechos, por así decirlo, o digamos, como las cosas, entre comillas, que podrían estar mal, ¿no? Sí, Que es lo de las sí. enfermedades. De Claro, hecho, ajá, y también hay diferencias anatómicas, te voy a poner un caso ahorita. da, También hay diferencias anatómicas, que por ejemplo las arterias están diseñadas para aguantar la presión con la que el corazón sí, envía la sangre. ajá. Y las venas lo que tienen son microválvulas para impulsar esa sangre de nuevo Sé que va más lento. al corazón. Va un poquito más lento, correcto. Ah, pues Entonces, entonces fíjate. ya entendí algo, Ajá, ya entendí algo. Mira que cuando yo era más pequeño nos hicieron ajá, una jornada de vacunación, men, y me correcto. acuerdo que los niños todos estamos ahí, les llegó la profesora y digo, no, yo voy a poner el brazo primero para que ustedes vean, nosotros unos niños de kinder, todos pequeñitos, y recuerdo que la pincharon, parce, y yo ya entiendo qué fue lo que pasó, pincharon fue una arteria y no una vena, parce, que le empezó a salir sangre así a chorro y a mucha presión, lo que tú estás diciendo, Así, una como con presión, un latido. ajá. Entonces yo creo que fue eso, lo que pincharon fue una arteria y obviamente Ujú. nadie más quería sacarse sangre, nadie quería ponerse la Ok, vacuna, ¿ve? ok. Sí, Estaban tomando muestras de sangre entonces. yo parecía así, Sí. la verdad. No, porque una vacuna es solamente una inyección, Ah, bueno, sí, no te perdón, tienes que coger ningún vaso. aquí se nota, Ajá. quién es el experto, sí, total. Sí, sí, Entonces, no, pero fíjate que hace poco estábamos en cirugía con la profe, nos mandaron a canalizar una vena. Y era una paciente con una enfermedad muy específica que hace ok. que sea muy difícil acceder a los vasos sanguíneos. Entonces estuvimos tratando de cogerla, iba a cogerla, la profe me dice, no, no, tranquilo, tranquilo. Eso es complejo, yo entiendo. Déjame cogerla a mí. Ok. Entonces la canalizamos, le ponemos el catéter y la profe nos dice, muchachos, yo veo esta sangre como rara, Sospechosa. está como que muy clarita. Y justo estaba la anestesióloga detrás de nosotros y nos dice, que sí, esa está como rara. Entonces pusimos unos aplicadores para ver cómo ingresaba un tubo y efectivamente estábamos en la arteria. ¡Ay! Porque estaba palpitando la sangre y dice, no, sí, muchachos, definitivamente. Bueno, pero aprendiste. Definitivamente aquí esto está en arteria. Entonces, pues sí, Ok. demonos un poquito más en cogerle la vena porque estaba complejo, pero pues sí, sí se pudo. Ok. Parce, y hay otra cosita que también me parece que es también bastante básica, pero para que la gente también entienda, y con eso también quiero ir después a otra pregunta, pero yo escuché que hay un sistema que es ABO, sí, si no estoy mal, el sistema ABO y RH. Entonces, porque hay gente que es sangre tipo A, sangre tipo B Ujú, y sangre tipo O. Entonces, ujú. también para que nos expliques un poquito qué es eso. Ok, a finales del siglo pasado había un tipo que se llamaba Karl Landstein. Entonces ese señor era un bioquímico Ok. que se puso a estudiar la sangre y que descubrió que no todas las sangres son iguales. Entonces fíjate que eh, nuestro transportador de oxígeno, que en este caso es la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos, eh, él tiene diferencias de defensa. El grupo ABO es un grupo sanguíneo que usted se hereda. Usted puede ser A o puede ser B. Esos son la mayoría.
¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la sangre tiene o antígenos tipo A o antígenos tipo B. Los antígenos son señales que tienen los glóbulos rojos para diferenciarse. Por ejemplo, ¿tú qué tipo de sangre eres? Ah, yo soy tipo B. Tú eres tipo B, muy bien. Sí. Eso quiere decir que tú tienes antígenos tipo B en tus glóbulos rojos. ¿Qué pasa siendo yo tipo A? Ok. ¿Qué pasa si yo recibo de tu sangre? Mi cuerpo va a detectar tus antígenos tipo B. Y como es una sangre diferente, va a emitir algo que se llama anticuerpos anti-B. Es decir, que esa Anti-yo. sangre que tú me donaste va a ser destruida y no me sirvió para absolutamente nada. Tremendo. Entonces, eh, es complejo, pero eso lo hizo a razón de que, pues, antes de él, no se conocía mucho de la sangre. Y después que él entendemos a esas familias sanguíneas, ya sabemos cómo donarle a la gente. Entonces, como tú me decías, pues yo soy tipo B. Entonces, bueno, por ejemplo, yo siendo tipo A puedo recibir sangre de mi de mi mismo grupo, de gente tipo A, pero no de tipo B. Entonces, existen cuatro grupos mayormente conocidos. Está el grupo A, el grupo B, como lo eres tú, el grupo AB, que son más raros, pero existen, que tienen los dos tipos de antígenos y podrían recibir tanto sangre como tuya como mía, y el tipo O. El tipo O es bien interesante porque ni siquiera tiene antígenos. Por eso es que a la gente tipo O se le refiere como donante universal. Ok. Pero es o es O positivo, ¿cierto? O eso negativo. No, eso depende mucho. O sea, definitivamente, si es negativo o positivo, juega un papel importante. Sin embargo, cuando es una transfusión de urgencia, Ok. normalmente eso sí ya compete más al médico que a nosotros. Normalmente se te pide que pases la sangre igual. O sea, sí tiene que ser de su mismo tipo. Es decir, si es mi tipo A, tipo B, yo tengo que recibir esa sangre. Pero si es positivo o negativo, ya no juega un papel tan importante. Ahora, si ya es un procedimiento más complejo y para el que estamos más preparados como una cirugía o estando en una hospitalización, lo ideal que se busca es que sea de tu mismo RH, es decir, que sea positivo o sea negativo. O sea, dependiendo del nivel de urgencia, exacto lo que tú estás diciendo. Depende del nivel de urgencia. Pero Ok. sí, sí, es importante, pero no es un determinante, como te digo, definitivo. ¿Ok? Y es una de las cosas justamente que quería también hablar de eso, porque estamos hablando un poco de las transfusiones cuando estamos preparando el programa. Y yo creo que también, mira que entender la Biblia desde esa perspectiva, también, digamos, desde la medicina, nos ayuda a entender un poco por qué Dios decía, por ejemplo, que no debían de tocar la sangre o que no debían de recibir otros tipos de sangre, porque me imagino que en la época donde se escribió, por ejemplo, el Antiguo Testamento, no sabían eso del RH. Y entonces, claro, ponían a cualquier tipo de sangre y obviamente la gente se moría porque no sabían si era A, si era B. O sea, que era una cuestión de suerte, Ujú. literalmente, si le pasaban sangre, Sí, porque había como muchos factores. Entonces, yo creo que también eso exacto. a uno le ayuda a entender eso. Pero creo que también hay enfermedades que también provienen o que están en la sangre. Eso es Sí, así. sí. En epidemiología, ese tipo de enfermedades se las clasifica por transmisión de contacto. Ok. Como por Ojo, ejemplo, puede ser contacto solamente yo tocando una herida, o puede ser contacto sexual, como son algunas enfermedades, pero definitivamente por contacto se clasifica por contacto con la sangre, especialmente si mi sangre tiene contacto con la tuya o si tu sangre ha tenido contacto con alguna herida mía y me puedo infectar. Es precisamente por eso que en las transfusiones se te hace una serie de preguntas de cuántas parejas has tenido, has recibido transfusiones, estuviste, eh,
no sé, durante embarazo, hace poco, porque durante esos periodos o esas situaciones tan Sí. específicas puedes haber adquirido alguna enfermedad que es preocupante y que pues es ahí con esas preguntas decidimos si transmitirte o no. Fíjate que eso es interesante porque a diferencia de mi país, pues en mi país antes de donar sangre te hacen todas esas preguntas y te toman laboratorios, ¿ok? Te toman laboratorios antes de permitirte tomarte la sangre. Todo lo contrario acá. Acá lo que generalmente se hace es se te hace esas preguntas y se te toma por ejemplo, la pinta de sangre, ¿no? Como decir, la bolsita de sangre. Y ya en el banco de sangre se le hacen las pruebas competentes a esa muestra. Ok, o sea que podría, o sea, exacto, porque si solamente responden las preguntas, tú no estás seguro si la persona dijo la verdad o no dijo la verdad. Exactamente, tú no tienes la manera de demostrar eso. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto es lo que nos dice la ley, es Ajá. que, bueno, un banco de sangre responsable y bien organizado, si llegase a detectar algo en esa pinta de sangre que te tomó, tienen la obligación legal de llamarte y decirte, mira, encontramos que tienes, no sé, pongámosle, eh, ¿cómo que sea? Se me acaba de ir digamos VIH, ¿no? Exacto, yo Una de las que pero que ya, más, ok, más ajá, tenemos miedo, ¿sí? exacto. Pero vale la pena. De hecho, hay gente que solamente dona sangre porque les da pena hacerse esas pruebas y prefiere donar Ay, sangre. Sí, tremenda entonces, jugada. sí, es entendible, Sí, pero hay sí. gente que dona sangre solamente para que le hagan esas pruebas, porque técnicamente cuando donas sangre esas pruebas te salen gratis. Exacto. Y el Sí. otro primero que va de bestia, la Ajá. gente piensa. Pero también es muy peligroso, o sea, eso es muy peligroso. No hagan eso, muchachos. Más que nada porque le tomas el tiempo profesional de las Total. y eso es tiempo valioso. Sobre educación sexual, ya otro Sí, día para podremos esta hacer conversación. otro Sí. capítulo que de hecho Entonces, vendrá así en un futuro. Pero bueno, eso es algo que sucede, pero veámosle el lado positivo. Pues sí, al menos la gente se mantiene informada sobre perfecto. su salud. Eh, Oye, pero fíjate que me quedé con sífilis. Esa Ah, era la palabra. sífilis. Sí. Sífilis. Sí, Perfecto, sífilis. perfecto. Bueno, ven, hay otra preguntita que yo quería hacerte, Mel, y es Ujú, sobre, sobre las personas que, bueno, que por cierto, un dato intrusivo acá que me acabo de ujú, acordar. La sangre de nosotros es roja, el de los seres humanos y la mayoría de los animales es roja. ujú. Pero, por ejemplo, los pulpos, se está investigando los pulpos y los cangrejos tienen sangre azul. No sé si tú sabías. Eso es porque, creo que es por el cobre, porque nosotros en la sangre tenemos hierro y el hierro hace que sea rojo. De hecho, algunos tipos de suelos son rojos gracias a la Correcto, la presencia. hemoglobina. Exacto. Ujú. Entonces, la hemoglobina es lo mismo que el hierro, o que es la hemoglobina. La hemoglobina está hecha de moléculas de... Perfecto. Ok. Ujú, Perfecto. Listo. Y entonces, ya también como para ir finalizando, hermano, em, me gustaría también que me hablaras un poquito, espérate que aquí tengo las preguntas, sobre la historia de las transfusiones de sangre, de algo que tenga que ver con los barberos, creo que entendí, ok. que los barberos, hermano, creo que eran cirujanos o hacían procedimientos Ujú. también. ¿Qué me puedes contar sobre eso? Bueno, vamos con la primera. Ajá. Ok. Yo no sé si tú recuerdas, o no sé si viste cuando eras niño, una caricatura que se llamaba Las maravillosas desventuras de Flapjack, Vale, creo que que me era acuerdo, pero ajá, ajá, era un niño que vivía dentro de una ballena junto con un pirata y siempre estaba en un puerto jugando y querían descubrir una isla mágica, ¿no? ok. Bueno, en esa historia sucede algo muy interesante y es que aparece un personaje llamado Doctor Barbero y que es una referencia directa a A él, los barberos. que- ajá, al barbero cirujano, que de hecho es que sí era una profesión. Entonces, fíjate, te voy a explicar algo. Hay algo ¿cómo te explico? En la historia de la enfermería y en la historia de la medicina hablamos de dos campos, ¿no? En la medicina siempre se ha diferenciado por estar orientada a curar.
Y la enfermería siempre se ha definido por orientarse al cuidar, ¿ok? Ujú. Y dentro de los cuidadores siempre hubo diferentes personas. Que si gente que te rezaba, que si gente que te hacía masajes, que si habían hueseros, que si habían cirujanos, porque eso es algo muy interesante que mucha gente no sabe. Los cirujanos al principio eran considerados cuidadores o médicos. Oh, Y están los médicos, que siempre eran relacionados al área tanto sacerdotal, y ya cuando aparece Hipócrates en Grecia ya era algo más científico, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, siempre estuvieron divididos hasta que, y no hace mucho, porque a pesar de que sí existían cirujanos médicos, eran muy pocos. No fue hasta 1700 que los médicos consideran que los cirujanos, o sea, la medicina y la cirugía deberían ir juntos. Entonces ellos se apropian de esos dos conocimientos para orientarlo a su rama disciplinaria. Y bueno, irónicamente, la enfermería pierde ese factor importante que eran los cirujanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Era muy común en las épocas de la Edad Media ver a los famosos barberos cirujanos. Entonces, permíteme irme un poquito más atrás. Si tú has escuchado del juramento hipocrático, Sí, claro, totalmente. ok. Ajá. En el juramento hipocrático tú puedes ver que los médicos definen muy bien qué es lo que hace un médico, pero hay una parte donde menciona que el médico debe, si bien orientarse a curar a los pacientes, debe dejar al cirujano hacer su trabajo. Es decir, en aquella época incluso no consideraban a los cirujanos como médicos. Ujú. Entonces, vuelvo al punto que estaba haciendo. Era muy común en la Edad Media ver a barberos cirujanos. Más que nada porque ellos se dedicaban principalmente a hacer curaciones y amputaciones en los campos y hacer uno que otro tratamiento quirúrgico en las barberías. Por ejemplo, hay gente que cuando se afeita mal les queda como un nacido, como le dicen vulgarmente. Un granito, pues. Entonces, un granito que nunca se cura, y eso es porque al afeitarse mal, la, la, la piel termina encapsulando ese vello que estaba saliendo. Entonces, para eso se necesita un procedimiento quirúrgico. Hoy en día lo hacemos con un cirujano, pero en aquel tiempo lo hacía un barbero cirujano. Ok. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Los médicos solamente atendían a gente rica. Los barberos cirujanos terminaban atendiendo a la gente, pues, pobre. Por rayos. Entonces, sí, había una gran mortalidad a causa de Tremendo. esas cirugías, pues, Efectivamente. porque no Dios. sé, era una gente con preparación de tipo oficio, no iban a la universidad a preparar eso, lo aprendían de sus padres. Sí, ve. Entonces, sí. Ahora, respecto a las sangrías, sumamente antiguo. Hasta los egipcios practicaban sangrías. Sí. Y sobre las sangrías hay mucho mito, pero en resumidas cuentas, lo que hemos aprendido es que las sangrías eran principalmente usadas para tratar la fiebre. Ok. Entonces, cuando los médicos utilizaban un tipo de catéter primitivo para sacarte la sangre, los barberos cirujanos usaban sanguijuelas. Exacto, es lo que te iba a decir. En la Biblia aparecen justamente las sanguijuelas. En el libro de Proverbios, capítulo 30, Ujú, aparecen las sanguijuelas, que es justamente para eso, para sacar sangre. Un medio sangre. primitivo. Exactamente. Y había un riesgo muy grande porque las sanguijuelas, enfermedades. Total. Entonces, peor la cura Es que peor el remedio que la enfermedad. en realidad, exactamente, el remedio que la enfermedad. Entonces, sí, hombre. Tremendo. Ey, Ujú, bueno, listo. Entonces ya para finalizar, me gustaría que le contaras a la gente un poco sobre cómo podemos cuidar la sangre, porque ya nos hemos dado cuenta que son súper importantes, de que es como el Uber del ujú. cuerpo, que transmite, digamos, todo lo que necesitamos, y como es tan vital, Ujú. ¿cómo podemos cuidarla? ¿Qué podemos hacer para cuidar la sangre? Tomar agua, me Primeramente, imagino. sí, primeramente consumir buena cantidad de agua. Por el hecho de que la mayoría de la sangre es plasma.
y está principalmente constituido en un 96% por agua. Ok. Entonces, definitivamente tienes que tomar agua. Tienes que tomar agua y, bueno, especialmente la sangre venosa guarda una estrecha relación con la anatomía de la vena. Entonces, sal a caminar. Definitivamente tienes que salir a caminar Hacer porque ejercicio. para que esas válvulas funcionen, tienen que moverse. Y para moverse, tienes que moverte tú. Entonces, eso era algo que hace 50 años sería un consejo de sobra. Pero hoy en día es totalmente indispensable. Somos una sociedad que está dependiendo casi completamente de un estilo de vida sedentario. Ujú. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Esos serían mis dos principales cosas. Y el tercero, come bien. Por el hecho de que, pues como la sangre tiene un papel de desechos, en eliminar residuos tan importante, principalmente por el riñón, si hay alguna enfermedad propia de la sangre, puede llegar a afectar tus riñones. O si llegas a desarrollar una enfermedad renal, pues no estás eliminando bien los residuos, así que es peor para tu cuerpo, Ok. se quedan adentro. Entonces, eso sería mi principal consejo. Come bien. Bueno, mucha gente, quizás sea por el hecho de que soy el hijo de una nutricionista, tú sabes, Exacto. pero decirte, sí, es que también uno aprende que cada persona tiene sus características en su vida y cada Sí. persona tiene su cultura. Por eso yo digo, si tienes la oportunidad, habla con un nutricionista. No te estoy pidiendo que hagas una dieta de alto rendimiento, que te conviertas en el próximo Ironman, que completas una maratón. No, solo busca una dieta balanceada. ¿Y quién te puede ayudar a eso? Un nutricionista te va a ayudar. Sí. Y sí lo recomiendo porque el hecho de que, mira, yo te diría que fíjate en internet, pero no. Cada persona tiene características muy, muy personales en cuanto a lo que come. Entonces, no. Uno podría decirle a la mayoría de la gente que come un poquito más de ensalada, ¿no? O sea, porque yo imagino Sí. que la mayoría de la gente trata de tener un plato, pero a veces no le mete mucha lechuga, no le mete mucho tomate. Ujú. Y eso también me parece que sería interesante también, porque por ejemplo la lechuga es un gran porcentaje de agua y lo que tú estás diciendo, el agua no solamente se consume cuando lo tomamos, sino también en lo que comemos, ¿cierto? Ciertos alimentos como por ejemplo, ¿cómo es que era? Watermelon, la sandía. La La sandía, sandía. que Ajá, watermelon. sí, watermelon, sí, que es Exacto. melón de agua, justamente. Por eso es que Ajá, tiene mucha agua. Entonces creo que también, correcto. o tomar uvas, las uvas también creo que tienen alguna Ujú, ayuda para la sangre. Bueno, ujú. hermano, entonces yo creo que eso fue todo por el día de hoy. Ajá. Permíteme antes de acabar. Ajá. Entonces, fíjate que hay mucha gente que recomienda tomar vino porque es bueno para Ok, el, la sangre y el corazón. Solo déjeme dejar claro. ok. Lo que es bueno para la sangre y el corazón es un fitoquímico que se encuentra en la cáscara de la uva. O sea, que come Que cáscara de uva, si no vino, muchachos. lo que no, pues lo puedes encontrar en un pequeño porcentaje en el vino. Ok. El único detalle es que el alcohol sí no te está ayudando. Te estás haciendo más daño. Después Entonces, de no ayudas. efectivamente, si quieres tomar vino para el corazón, no, no te estás ayudando. Pero si quieres consumir uvas, sí, definitivamente sí te va a ayudar. Perfecto. Ujú, Mira que todo lo que aprendimos el día de hoy nos ayuda también a entender por qué es tan importante este tema de la sangre, porque ujú, incluso cuando nosotros vemos a Jesús, dice que Jesús dio la sangre, o sea, dio su sangre por nosotros, ujú. literalmente dio su vida. O sea, todo lo que tú estás contando que trae la sangre y que transmite, digamos que nos da otra perspectiva también cuando leemos las escrituras de eso. Y te agradezco muchísimo pues por este capítulo. Yo creo que a la Gracias gente por le va a invitarme. gustar. Y ya saben, ya se dieron cuenta, este hombre es un intelectual de todo tipo, porque también podemos hablar de libros después, tú lees bastante también, me gustaría también traerte en otro capítulo sobre eso. Y bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, déjanlo abajo, que lo vamos a estar leyendo y con la ayuda de Diego también podemos estar respondiendo preguntas. Con mucho Déjenos gusto. qué otro tema les gustaría que hablemos. Y bueno, muchísimas gracias por habernos visto. Hasta luego.
Oye, si ya has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ¿qué esperas para seguirme en Instagram? Sí, allá abajo está el link de Instagram. Puedes ir a Instagram y puedes seguirme y vaya, pues voy a estar comentando como cosas del canal y además información súper útil que yo sé que te va a encantar. Oye, 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 por último, se me olvidaba, comenta sangre para que nosotros sepamos que llegaste hasta el final del video. Dios te bendiga, hasta luego.